Para nosotros, que hace unos cuantos años venimos estudiando, trabajando en torno a los temas docentes, a las políticas docentes, esta ha sido una oportunidad única de conocimiento, de crecimiento también profesional, porque hace 2 meses que estamos trabajando con un equipo, en mi caso integrado por Isabela Char, Lidia Barachini, Ana Cosio y María Di Barbure, con quienes tuve la oportunidad de compartir un informe que es de mi autoría, pero que ha sido enriquecido por los aportes de las colegas y fundamentalmente en lo que hace a esa mirada desde lejos y a lo lejos que hay que hacer. Yo le decía la otra vez a un grupo de colegas que si queremos saber cómo va a ser el Uruguay dentro de 30 años, miremos el sistema educativo que tenemos hoy, miremos la sociedad que tenemos hoy, y en ese sentido la posibilidad de aportar un documento que sea una contribución a un debate informado. Yo creo que hay que insistir en esto. Se trata de que todos podamos confrontar, intercambiar ideas, pero en base a evidencia, en base a justamente debates informados sobre los distintos temas que nos convocan. El tema de desarrollo profesional docente ha sido, y bueno, ahora me decía Alex y otras, no vas a cumplir, no, prometo que voy a cumplir, no voy a hablar los 20 minutos, voy a tratar de hablar, no sé, 19,5, pero es cierto que ya han sido abordados por los distintos paneles parte de la temática que a nosotros hoy nos ocupa. Por lo tanto, quiero hacer 2 o 3 consideraciones generales respecto a cuáles son, a mi entender, las ideas claves de esta temática y pasar luego muy brevemente a compartir con ustedes alguna de las propuestas que nosotros pensamos en el informe y que luego compartimos con el grupo de trabajo, y además de las propuestas, el cómo hacerlo, porque no partimos de cero, partimos de una acumulación que hay en nuestro país, en la región, a nivel internacional. Yo creo que el informe, el trabajo que hicimos, parte de una mirada del contexto internacional, no con la idea de repetir recetas ni replicar recetas, pero con la idea de poder identificar cuáles son los ingredientes de una buena receta. Y eso yo creo que a esta altura, Emilio, bueno, viene del mundo de la sociología, hoy tuvimos distintos cientistas sociales que intervinieron, en mi caso yo vengo del mundo de la pedagogía, pero sabemos que hay, hoy podemos indicar, en todo caso en desarrollo profesional docente, que hay cosas que funcionan, hay otras que no, y sobre eso es de lo que tenemos que hablar y construir. Emilio nos decía, y voy a retomar también para hacer el nexo con las palabras de él decía que en estos últimos, y sobre todo a partir de la década de los 90, de los 2000, hay un discurso muy culpabilizador hacia los docentes. Basta con ver los artículos de prensa, basta con ver incluso declaraciones de autoridades políticas, de autoridades educativas, que muchas veces no confían en los docentes. Este es sin duda un elemento a considerar, pero yo creo que también tenemos que considerar otro, que es que los docentes tampoco son las víctimas. Es decir, yo diría aquí, frente a lo que tú dijiste, ni víctimas ni culpables. Es decir, los docentes deben ser considerados como profesionales, como trabajadores de una profesión que es el oficio de enseñar, y en esa profesión hay una serie de factores intervinientes, y ahí yo creo que es otro de los mensajes que quiero pasar. Por razones de tiempo, de organización, de Margarita, que nos ha marcado muy bien los ritmos y también los temas, porque si no nos íbamos a ir por distintos caminos, tuvimos que acotarnos al tema de desarrollo profesional docente, entendido como la etapa
post-formación inicial. Si parto de una conceptualización clásica, deberíamos considerar las 4 etapas que hay en el oficio de aprender a ser docente. La etapa previa, digamos, la etapa que hemos vivido como estudiantes. Ayer decíamos, no debe haber otra profesión en el mundo donde lo que vivimos como estudiantes impacte en la profesión, como la docencia, y ahí sí hay una gran especificidad en relación a otras profesiones. Eso es un tema, yo creo que la sociología de las profesiones no ha abordado suficientemente, la especificidad de la docencia. En la etapa de la formación inicial en una institución, una etapa que es clave y que las políticas educativas han considerado, pero en estos últimos años, que es la etapa de inserción a la docencia. Lo que hace un docente, la cultura profesional de un docente se adquiere en los 3 primeros años. Sobre eso hay abundantísima evidencia empírica. Y es una etapa clave en donde muchas veces el modelo que describe la bibliografía es el modelo de nadar o hundirse. En pocas oportunidades se acompaña al docente en esa etapa clave. Felizmente, en nuestros países, en América Latina, en los últimos años, es un tema que ha aparecido en la agenda educativa, está en el Uruguay también presente, y yo creo que es un tema clave. Y después la etapa de desarrollo profesional docente, es decir, esas 4 etapas conforman el convertirse en un docente, y yo creo que hay que tener, y en esto retomo las ideas de las mesas que nos precedieron y lo que ha dicho Emilio recién, hay que considerar el bosque, es decir, hay que tener la película en la cabeza. Cuando hablamos de desarrollo profesional docente y acotamos a cuáles son las instancias de formación continua, etcétera, no tenemos que perder de vista que eso se relaciona con el tema de la etapa previa al ingreso en una institución de formación, con la formación inicial y con la inserción a la docencia. Y es pensando un poco en la totalidad del cuento que yo creo que podemos avanzar. La otra idea es que, y Emilio lo adelantó, cuando hablamos de desarrollo profesional y nos referimos a la profesión docente, tenemos que pensar en todos los factores intervinientes, que para ir rápido, digamos, podemos categorizar en 4 grandes grupos. Lo que hace a la valoración social, cuánto una sociedad valora a sus docentes. Y sobre esto, la respuesta, todos los que estamos aquí la conocemos. En los últimos años es una profesión que ha perdido capacidad de atracción. Los factores que hacen a la formación inicial, cómo se forman los docentes. Los factores que hacen a las condiciones laborales del docente. Las condiciones laborales también pautan una profesión, definen una profesión, tienen que ver con cuán atractiva es esa profesión, tienen que ver con la formación inicial. Y luego los factores que hacen a el desempeño del docente y a la evaluación de ese desempeño, que yo creo que es un tema que tiene que estar presente. En toda profesión hay una evaluación, hoy nos contaba el compañero de Cuba, hay una evaluación del desempeño. Obviamente, ¿cuál es el ideal? Que esa evaluación retroalimente la tarea, es decir, y bueno, en base a esos factores y a esta conceptualización que podemos hacer de profesión, es que nosotros pensamos en el grupo una serie, digamos, yo propuse y muchas de mis propuestas las modifiqué justamente en el diálogo que tuve en el grupo, propuestas de cómo poder avanzar en este tema de desarrollo profesional docente. Insisto, teniendo la película en la cabeza y considerando de que esto es como piezas de un puzzle que hay que ir moviendo y articulando. Y no solamente dentro de lo que podríamos considerar el sistema de desarrollo profesional docente, sino que acá hay algo para mí también muy importante, que es el tema de las articulaciones. Piensen que en nuestro país
y en casi todos los países de América Latina es así, quienes forman a los docentes muchas veces no tienen nada que ver con quienes los emplean, es decir, son pocas las articulaciones de los empleadores, de los centros educativos, hay pocas interrelaciones, hay pocas articulaciones entre los que se ocupan de formación inicial, los que se ocupan de desarrollo profesional docente continuo, los que se ocupan de carrera, los que se ocupan de condiciones laborales. Es decir, que acá también hay un tema que plantear, no solamente en relación a la película global, a considerar los temas docentes de manera integral, sino también a considerar a los distintos actores institucionales que intervienen en este tema de manera integral. En esa película hay que ver, bueno, qué actores intervienen, los institucionales, los gremios, las instancias técnicas, y qué papel juegan. Acá hay un tema, yo creo, en todos los temas educativos, pero en este que es un tema fundamental de estrategia, de cómo pensar la temática. Nosotros dividimos las propuestas, y ahora me quedan poquititos minutos, por eso voy a ir rapidito para cumplir. Dividimos las propuestas en propuestas que tienen que ver con políticas educativas, propuestas que tienen que ver con modalidades, oferta, y propuestas que tienen que ver con la carrera y evaluación del desempeño. Y voy a ir acá bien rapidito. La idea en términos de políticas es lo que les acabo de decir, insistir en políticas que contemplen la integralidad de la cuestión docente, pero también en políticas que tengan en cuenta el nivel nacional, en el caso de Uruguay, y el nivel departamental, es decir, programas y planes que incorporen necesidades específicas de los docentes y sobre todo de otras funciones y roles, porque hablamos de docentes como una categoría homogénea cuando se trata de una profesión que tiene muchas veces una realidad cualitativa bien diferente. El tema de fortalecer la formación de formadores nos parece también que es una política a impulsar y una política clave. Los formadores, tanto a nivel de la formación inicial como del desarrollo profesional docente. Acá les digo un eslogan, pero que ha sido repetido hasta el hartazgo y yo creo que tiene su validez, que es lo que hace un futuro maestro, un futuro profesor, lo que hace un docente cuando va muchas veces o asiste a una instancia de formación, no es tanto los materiales que consulta, sino muchas veces replicar el modelo que tiene delante. Por eso la selección y la formación de formadores es clave. Y después otro tema en políticas que nos pareció fundamental es el tema de fomentar el repertorio de experiencias culturales del docente. El tema del capital cultural del docente es un tema clave. El estímulo, esto se viene haciendo, pero que hay que insistir en el estímulo de condiciones que faciliten y potencien la participación del docente en actividades culturales. La lectura, sin duda alguna. Formación inicial, sin duda alguna. La lectura, la literatura debería integrar todas las carreras, adaptándolas, pero para mí es un tema clave que Emilio ha planteado. En contenidos y modalidades, y solamente pinceladas, para que Margarita no me rezongue porque me pone esa cara y ya me da miedo. La base es que la propuesta que nosotros hacemos, no se las voy a leer todas, pero gira en torno a que, además de las modalidades tradicionales en desarrollo profesional docente continuo, los cursos, los talleres, los seminarios, que no hay por qué descartar, porque en algunos casos han dado resultado y seguirán dando resultado, pero que hay que pensar en modalidades que permitan superar el trabajo aislado del profesor en el aula a través de acciones colaborativas. Este es un discurso que lo escuchamos últimamente mucho. El tema es entender que el trabajo colaborativo, estas instancias, no surgen por generación espontánea. El trabajo colaborativo, ayer se hablaba de autoridad, el liderazgo educativo, no surgen por generación espontánea, sino que hay que promover en las propias escuelas, en los equipos directivos, en los equipos de supervisión, condiciones que faciliten instancias de formación justamente en proyectos colaborativos. Las tutorías que viene impulsando el Consejo de Educación Secundaria
sin duda alguna, los programas de orientación de docentes, tutores, es clave, no solamente para el desarrollo profesional docente, sino para el propio centro educativo. El que el docente se prepare en una modalidad de tutoría, hoy para mí es clave. Y para terminar, y dejé este tema para el final, para que no me diera mucho tiempo y poder terminar a tiempo, el tema de la carrera, de la evaluación del desempeño, sabemos que es un tema de altísimo voltaje. Yo les decía ayer, no hay empleador público en los ministerios, en América Latina, que en los ministerios de educación y en nuestro caso que la ANEP. Eso da cuenta de que cualquier movimiento que se haga en términos de carrera, en términos de cambiar las condiciones laborales, involucra a miles y miles de trabajadores y por lo tanto eso implica negociación, conflicto, pero de todas formas, y eso lo discutimos mucho en el grupo, creemos que hay cosas que se han avanzado y que hay que seguir avanzando. El reconocimiento de recorridos diversos en roles específicos, tales como tutores, asesores pedagógicos, trabajos con poblaciones específicas, son temas que deberían estar considerados en la carrera. Incorporar en la calificación anual del docente actividades de desarrollo profesional, pero que efectivamente eso se cumpla, porque por lo que estuvimos viendo, en muchos casos no tiene demasiado sentido, es decir, no aporta demasiado porque desde el punto de vista del puntaje no cambia demasiado. Pensar en modelos alternativos de evaluación. Yo creo que sobre eso hay mucha tinta escrita, hay muchos aprendizajes que hacer de países en América Latina que han impulsado sistemas de evaluación del desempeño, se sabe lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, y yo creo que hay posibilidad de acompañar hoy al docente y a su carrera en sus diversos estadios y niveles y acorde a la realidad de cada subsistema, pero que tiene que haber una evaluación que retroalimente realmente el oficio de enseñar y que sepa decirnos quién, en definitiva, como lo hacen en Cuba después de un tiempo, no puede desempeñar determinada función. Yo creo que hay que ponerle cascabel al gato de una vez por todas. Y pensar en que todo esto, insisto, y para terminar, y estoy prácticamente cumpliendo, insisto en que hay que considerar en los temas a los que nos hemos referido, que, como lo decía Emilio, hay temas que son institucionales, sin duda alguna, que competen a decisiones de política educativa, pero hay otros temas que competen a los centros educativos. Este es un país pequeño donde todos nos conocemos y todos sabemos que a pesar de las normas, a pesar de las limitaciones, a pesar de todos los pesares, de lo que nos dicen los diagnósticos, hay docentes y hay equipos directivos que hacen bien su tarea y que logran buenos resultados, no solamente en términos de aprendizaje, sino en términos de habilidades blandas, de desarrollar en los alumnos capacidad de liderazgo, etcétera. Eso hoy ocurre. El tema es cómo hacer de muchos casos que son a veces aislados, hacer de eso una política y transferirlo a todo el sistema para lograr a lo que nos han convocado hoy, que es una enseñanza media, una educación media para todos. Muchas gracias.